Continuamos con más información en Noti Express y es momento de una entrevista. Vamos a saludar en este momento a Gloria Sarasúa. Ella es experta en servicios expertos de consultoría en Guatemala. Vamos a hablar acerca de la innovación en la economía, pues para nadie es un secreto que la economía ha sido fuertemente golpeada durante esta crisis sanitaria y posiblemente lo sea aún más en las próximas semanas. Pero para que nos cuente acerca del panorama y qué soluciones podemos encontrar, le decimos muy buenos días a Gloria y bienvenida. Buenos días. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Nos gustaría que nos contara un poquito acerca del panorama. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que en este contexto actual de COVID-19 sí es importante tocar algunos elementos para que comprendamos por qué es importante que las empresas surjan con un proceso de innovación. Primero, pues estamos ante una pandemia mundial que ha impactado a todos los países en su mayoría y esto se refleja en un impacto económico. Estamos viendo algunas empresas grandes, medianas, pequeñas que están en procesos de quiebra. Hay una reducción de la inversión privada. Por consiguiente, se está experimentando un menor crecimiento económico y bueno, y los expertos hablan de que estaremos terminando en 2020 en cifras negativas, ¿verdad? Probablemente entre -5 y -8, de acuerdo a los organismos internacionales. Esto nos se ha reflejado también en una disminución en la integración de la cadena de valor que favorecía principalmente a las MIPYMES. Y algunos efectos inmediatos que estamos viendo ya en nuestro país, en Guatemala, pues hay mayor desempleo y esto se está experimentando. Ha habido una reducción de los salarios y por consiguiente en los ingresos. Y bueno, lo estamos viendo que uno de los impactos más fuertes puede ser en un aumento, un incremento de la pobreza y de la extrema pobreza. Y aquí estás viendo muchas desigualdades actualmente también en el acceso al sistema de salud, un costo que se va a incrementar. Bueno, todo esto es importante saberlo porque es un panorama poco alentador, muy conocido por todos, pero después viene de todo esto la resiliencia de la población. Y aquí viene la resiliencia de las empresas. ¿Cómo nosotros en Guatemala particularmente podemos enfrentar esta situación? Muy bien, y en este sentido, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles serían entonces esos puntos claves que las empresas deben tomar en cuenta? Y no solo cuando esto pase, sino en este momento, precisamente para lograr mantenerse, aguantar y salir a flote cuando realmente la economía pues pueda volver a estabilizarse. El punto que estás tocando es muy importante. Las acciones que se deben de tomar no es como esperar a que se termine la crisis, sino que es en el momento en que inició la crisis, durante y post-crisis, ¿verdad? Y esto es importante. Por eso es que nosotros consideramos, sobre todo en SEC, un punto importante el tema de la innovación. ¿Por qué innovar? Bueno, la innovación en su conjunto permite a las empresas un crecimiento sostenido. La viabilidad de mantener la economía, el mantenerse en el mercado. Pero en este momento vamos a abordar la innovación, no necesariamente la innovación disruptiva. Tenemos grandes ejemplos que se han venido dando en empresas exitosas que se han vuelto millonarias. Pero tú me puedes decir, pero ¿cómo podemos hablar en este momento de crisis económica de esos ejemplos? Bueno, entonces vayámonos a una innovación que nos permite que sea mucho más cercana, que sea más dinámica y que sea de forma inmediata. Por eso es que nuestra propuesta es que las empresas tomen ese tipo de innovaciones que pueden modificar desde el producto o servicio, pueden modificar su modelo de gestión. Y te voy a poner algunos ejemplos, que es lo que han hecho las empresas. De inmediato empezaron con el delivery. Ya no puedo ofrecer mi servicio directamente al consumidor y bueno, y entonces ofrezco el servicio a domicilio. Pero hay quienes tuvieron que cambiar su modelo de negocio, ofrecían un producto y se han volcado a ofrecer un servicio, porque la empresa tiene que pensar más bien en esos ejercicios de cómo me mantengo en el mercado, cómo sobrevivo. Y esto tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, sobre todo para la sostenibilidad de los empleos, ¿verdad? Es muy importante. Gloria, cuénteme, para ir sintetizando un poco y para dejarle a nuestros televidentes esos consejos puntuales,
¿Cómo deben innovar? ¿En qué sentido deben innovar? ¿Hacia qué servicios? ¿Hacia qué tipo de economía? Entonces, por ejemplo, una empresa en este momento que se dedica a restaurantes, ¿cómo puede innovar? ¿Qué puede hacer? Esos ejemplos como para saber que la innovación no puede ir enfocada a nivel general, sino debe ir hacia ciertos aspectos que hoy por hoy son los que más se requieren, lo que más requiere la población y los que realmente tendría mercado. Esto es muy correcto. ¿Qué sectores son los que en este momento tienen oportunidad? En el proceso de innovación tienes que ver cuáles son las oportunidades, cuáles son las necesidades de nuestros consumidores, qué están requiriendo en este momento. Y vemos entonces que el sector salud es uno de los que primero ofreció esas grandes oportunidades, ¿verdad? Los productos que ofrecen para limpieza, para sanitización, las mascarillas, fue un sector que inmediatamente las empresas que hacían textiles, que generalmente elaboran ropa, dijeron, bueno, vemos una oportunidad en las mascarillas. Pero este sector de la salud particularmente va a seguir teniendo grandes oportunidades. Otro, el sector de los alimentos. Y aquí la pregunta que me hacías, por poner un ejemplo con los restaurantes, bueno, ya no puedo ofrecer mi servicio al cliente directamente, al que visitaba, lo empiezo a ofrecer a domicilio, pero no me quedo detenido. Tengo que hacer algo y continúo mi dinámica cambiando un poco el modelo de negocio. Y a eso me refiero cuando digo cambiemos el modelo de negocio. Si yo ya no puedo ofrecerlo como tradicionalmente lo hago, tiene que haber, y ahí empieza el proceso de innovación, una reinvención, una reestructuración. A eso me refiero con esos procesos de innovación de corto plazo y que sean modificables, que no tengan que ser disruptivos totalmente, porque una disrupción se requiere un poco de más, de un proceso más planificado y probablemente de más inversión. Pero en este momento lo que tenemos que buscar es esa sostenibilidad. Muy bien, Gloria, ¿cuál ha sido el sector o las empresas, según su experiencia y según lo que han asesorado, más golpeadas durante la pandemia? No, definitivamente el sector turismo ha sido, toda la cadena productiva que se encuentra dentro del sector turismo ha sido fuertemente golpeada. Y son los que más han estado haciendo preguntas que hacer, pero yo quiero señalar aquí es muy importante también la intervención de la política gubernamental, la política pública para sectores que han sido golpeados, que por ejemplo, cuando hablo de esa política, los programas que están siendo ya, que están ejecutándose, lo que son financiamientos blandos para este tipo de empresas, para que puedan volver a resurgir, porque evidentemente la pérdida de ingresos les va a golpear en su capital, en sus flujos de efectivo. Claro. Y entonces muy golpeada. Así es, entonces estas empresas tienen que acogerse a este tipo de programas gubernamentales. Allí sí no hay innovación que valga, sino es acogerse realmente a las disposiciones gubernamentales y buscar ese apoyo, pues no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué le diría usted al sector hotelero? ¿Cómo innova el sector hotelero? No, pero por supuesto, sí pueden haber procesos de innovación. De hecho, van a tener que innovar. Por ejemplo, en los protocolos de recepción de huéspedes. Ahí debe de haber una incorporación en donde se refleje que hay una seguridad a la salud del huésped. Son servicios que necesariamente se van a tener que seguir utilizando, ¿verdad? Esto, lo que sucede es que va a haber una incorporación lenta y programada por parte del gobierno, pero que también las empresas y los sectores van a tener que atender. Pero ahí es donde tenemos que incorporar esos procesos. ¿Qué es lo que va a premiar el cliente para sentirse bien y para escoger mi servicio? Algo bien importante es, si estamos viendo que hay un decrecimiento en la economía, nos vamos a quedar con un mercado mucho más competitivo. Es decir, yo como empresa tengo que ver cuál va a ser mi valor agregado, cuál va a ser el valor porque que voy a crear. Porque voy a tener que competir más. Exactamente, o sea, una reducción de una población con mayor capacidad de pago o de acceso a servicios. Y claro. Entonces tengo que ver desde ya cómo resurjo en ese proceso de incorporación post-COVID. Claro, Gloria, y sabemos que esto no es nada sencillo, se requiere sobre todo de mucha valentía, porque lo más fácil, como decimos en Guatemala, es tirar la toalla, pero mantenerse y tratar de salir a flote durante esta pandemia realmente va a ser de valientes, porque van a tener que sacrificar muchísimas cosas y lo sabemos. Pero también hay nuevas oportunidades que antes no se veían. Por ejemplo, el área de los supermercados, el área de salud, como bien lo platicábamos, son empresas que les está yendo bastante bien. ¿En qué otra rama o en qué otro sector que no hemos pensado hay oportunidad en este momento? Mira, increíblemente, el sector de la educación.
te diste cuenta cómo se empezó a transformar. En primera instancia, pues todos los estudiantes, tanto de primaria, secundaria, universitario, todo el mundo está recibiendo sus clases en las casas, pero nadie pensaba y no habían procesos pensados en metodologías que fueran para dar esta educación a distancia. Claro, ya había experiencias, pero nadie se había volcado tanto. Después de esto, tú puedes ver que hay... la gente está ávida de capacitarse, de conocimiento, y puedes observar los webinars, etcétera. Hay una serie de actividades que se dan por esta vía que, si las capitalizas, pueden ser un sector perfectamente de oportunidad para quedarse, para transformar una empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo importante en la innovación es hacer esas lecturas de lo que está sucediendo en tu contexto, es decir, el comportamiento del consumidor. Está cambiando sus hábitos, ¿hacia dónde los está cambiando? Identifico esas oportunidades e incursiono en esos sectores. Eso es importante tomarlo en cuenta e ir tomando nota en estos momentos. Muy bien, ¿en qué otro sector o en qué otra área habría oportunidad además del de educación? Bueno, mira, yo creo que todo el agro particularmente, y porque está dentro de la cadena de los alimentos, ¿verdad? En la cadena productiva de los alimentos, que es un sector que a veces no le ponemos mucha atención, pero tú lo señalaste, que hay sectores que están, que han permanecido en su dinámica económica, y el agro creo que es un sector al que hay que apostarle justo en estos procesos de innovación, porque es el que nos está sacando a flote al final de cuentas. Lo que sucede es que no tiene ese valor agregado. Y cuando digo que hay que ponerle atención es porque deberíamos de contribuir para que estas empresas empiecen a transformarse y crear ese valor, percibir ese valor. ¿Y por qué te digo que hay una gran oportunidad? Porque uno de los grandes golpes que sufren las sociedades es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Las economías van a favorecer su desarrollo local, su economía local, y entonces nosotros también tenemos que ver cómo nos fortalecemos dentro de Guatemala, viendo siempre regional. No tenemos que perder esa visión de oportunidad, y esto va para todos los emprendedores y los empresarios. Cuando hablamos de procesos de innovación, no pensemos solo en nuestro mercado local. Sabemos que en este momento, ¿verdad?, las exportaciones, y gracias a Dios se reflejan los datos, nos dicen, miren, no han bajado, o sea, no han bajado mucho. Entonces, que tenemos todavía oportunidades. Lo que hay que pensar es los protocolos que van a surgir para poder exportar después de pospandemia. Y esos también son procesos de innovación dentro de las empresas. Claro, que es un buen consejo al sector agricultura, ¿no? Así es, así es. Pero mira, me gustaría avanzar conversando un poco sobre cómo innovar, porque siempre decimos, bueno, la innovación, pero la gran duda es cómo lo hacemos, cuánto cuesta. ¿Por dónde empezamos? Y por dónde empezamos. Pero yo les quiero dejar un consejo muy sencillo. Para hacer la innovación, por supuesto, hay procesos planificados en las empresas que requieren recursos, la incorporación principalmente de los que la dirigen, la incorporación de su recurso humano que opera la empresa y recursos financieros. Sin embargo, si pensáramos en todo eso, nunca vamos a arrancar. Hay procesos. Entonces, una de las herramientas muy prácticas para empezar a innovar, yo digo siempre, bueno, tenemos que tener el pensamiento divergente. Esto es un punto de partida para innovar. Es decir, pensar diferente. ¿Y cómo haces eso? Bueno, hay un ejercicio muy sencillo que le llamas divergente y convergente. Es como una lluvia de ideas en donde planteas un problema. ¿Cuál es el problema en este momento? Bajaron mis ventas, no me están viendo mi servicio, mi producto está compitiendo por precio. ¿Cuál es el problema realmente? Identifico el problema y abro un embudo. Primero abro un embudo en donde desembocan todas las ideas que van a solucionar ese problema. Y aquí mi consejo también importante es salirse de la caja, pensar diferente y invitar a todo el equipo. El equipo es generalmente en el sector MIPYME, que es mi expertise. A que todos piensen, porque 1000 cabezas o 10 cabezas piensan mejor que una. Se nos acaba el tiempo. Gloria, un comentario rapidísimo para poder concluir. ¿Cuál sería? Bueno, uno es ver la crisis como una oportunidad, no la tenemos que ver como el final. Tiene que ser una oportunidad. Identifiquemos dentro del contexto hacia dónde podemos dirigir las empresas después de esto.
yo quiero ponerme a las órdenes. El programa SEC es un programa que da consultoría de expertos. Somos varios expertos voluntarios. Pertenece a la Fundación Swiss Contact este programa. Y dentro de esto van a encontrar una gama de expertise, especialidades. Somos personas que pues, ya hemos tenido cierta experiencia profesional en diferentes etapas de la vida. Estamos a disposición. Gracias, Gloria. Así que, por favor, si nos pueden contactar, claro. Pues estamos, no sé si me permites dar el teléfono. Sí, podemos anunciar las redes sociales, búsquenlo como SEC, SEC, y ahí pueden encontrar toda la información. Gloria, que estés muy bien, muchas gracias por esa entrevista, cuídate mucho. Un gusto, gracias a ustedes. Adiós. Entonces, experta en SEC, usted puede ver en redes sociales para poder contactarse con ellos. Continuamos con más información y es momento de enlazarnos con Marcos Cauex, pues nos tiene importante información, no solo del tránsito vehicular, sino también los operativos que se realizan a esta hora de la mañana para verificar los números de placa. Adelante, Marcos.